Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos sintonizan, dependiendo de la hora en que ingresen a este Facebook Live. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Hoy ha sido como un día como nublado, caluroso, no se sabe qué va a pasar en la tarde, si va a llover. Sí, ¿Cómo le va? exactamente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctora. Hoy vamos a hablar de liposucción láser, ¿verdad? Específicamente. Exactamente, es un tema muy, Entonces, muy bonito. muy bonito y también no solo es bonito, sino también que es una técnica diferente a lo que tal vez mucha gente conoce. Y lo importante es que abrimos la oportunidad para que las personas nos pregunten, nos consulten, evacúen todas sus dudas. Ya saben, nunca se queden sin nada, mejor pregunten. Nunca hay pregunta tonta, dice en periodismo cuando estamos estudiando. Así es, Doctora, bueno, exactamente. empecemos por definir la liposucción. En general, ¿qué es la liposucción? Exactamente, porque hay diversos tipos de liposucción. Ujú. La liposucción es una técnica quirúrgica mediante la cual podemos eliminar ciertas zonas que tienen un aumento de las células grasas y disminuir estas zonas de células grasas para obtener un mejor contorno corporal en diferentes áreas. La liposucción en sí es el proceso mediante el cual yo elimino ese contenido graso de una zona específica. La lipoescultura es entonces la combinación de diferentes zonas en el cuerpo donde uno decide eliminar esas zonas, ese exceso de grasa, y donde decide también no tocar. Entonces, tal vez si yo digo, bueno, en esta parte de la cadera no voy a tocar nada y en esta parte de la cintura voy a quitar la zona de la grasa, entonces eso ya constituye una lipoescultura porque es una decisión del profesional a dónde quita y a dónde no toca. Eso se llama lipoescultura. Ok, esa decisión de qué depende, doctora. Hay áreas donde se puede hacer, hay áreas donde no se puede hacer, o no importa, en cualquier Sí, parte del cuerpo. principalmente depende un poco más de las formas que uno quiera lograr, porque todos sabemos que los gustos de cada persona son completamente diferentes al de la siguiente persona. Entonces, hay personas que quieren una cintura muy definida, otras personas quieren unas caderas muy grandes, otras personas quieren unos glúteos prominentes, otras dicen, no, yo más bien quiero que me quiten todo este glúteo que tengo porque no me gusta. Hay personas que les gusta tener la forma como un reloj de arena, hay personas que les gusta ser un poquito más firmes y más delgadas, pero completamente con no tantas curvas. Entonces, o sea, cada ser humano es una persona completamente diferente que va a tener ideas distintas de cuál es su belleza, y uno como profesional lo que hace es dar una recomendación, pero finalmente el que decide qué es lo que quiere hacer con su cuerpo es el paciente. Entonces, a veces si uno no está de acuerdo como profesional con lo que el paciente está solicitando, pues uno le dice, no le puedo ayudar con eso que usted está solicitando en particular, porque uno trata de ser una persona que le pueda dar una recomendación estética, pero cada persona es un mundo, cada persona tiene sus conceptos distintos de belleza y cada persona solicita un área diferente de eliminación de grasa, en el caso de la liposucción estamos hablando, ¿verdad? Entonces es un poco una mezcla de los dos, las expectativas del paciente más la recomendación del profesional, y al final sale un producto que es un conjunto de esas dos cosas que hace que logremos un resultado bonito. Ok, doctora, hablando de ese perfil del paciente, cuando que usted dice que el profesional puede decidir o no hacer ¿verdad? Lo que está pidiéndole el paciente, ¿cuál sería tal vez esa realidad de la que usted, un profesional, dice, no podemos hacerte esto? O sea, ¿cuál es como lo que presenta el paciente de que ustedes deciden no ¿Cómo hacerlo? qué casos? Bueno, Ajá, ahora se ha exacto. dado mucho los casos de transformación corporal a cosas completamente anormales que no son ni siquiera humanas. Por ejemplo, hay personas que solicitan que les quiten las orejas para parecerse a una serpiente. Hay Uh-huh, personas que les gusta también que les partan la lengua a la mitad, uh-huh. que les hagan diferentes perforaciones con aretes grandes y pequeños en diferentes partes del cuerpo, que digamos que eso no es como tan radical, pero es que hay cosas como eliminar las orejas, que eso sí ya es completamente antinatural, y obviamente solo para uno, que uno sabe lo que es reconstruir una oreja para un niño que nace sin su oreja, solamente uno sabe lo duro que es perder una oreja de esta forma, en una forma voluntaria y anormal. Entonces, en ese caso, por lo menos yo no me presto para ese tipo de transformaciones que son muy radicales. Uh-huh. Doctora, cuando
Un saludo a Eduardo Barquero Cortés, Cata Aguilar, que nos Hola, están viendo, Eduardo. y a Hola, otras 8 personas que están en línea viéndonos en este momento. excelente, Precisamente. bienvenidos. Doctora, cuando hablamos también del paciente antes de llegar a una liposucción o liposcultura, ¿qué debe de tener o presentar el paciente? ¿Cuál es, o sea, si es una persona muy pasada de peso, por ejemplo, tiene que perder peso? O sea, perfilemos un poco de cómo sería el panorama de una persona que puede estar autorizada Exacto. para hacerse una Especialmente operación. porque, bueno, la charla de hoy se llama mitos y realidades sobre la liposucción láser, y uno de los principales mitos de las liposucciones es que el paciente utiliza la liposucción para bajar de peso, y eso realmente no es así. La liposucción es una técnica que nos ayuda a definir un poco mejor una zona en particular, pero no nos ayuda muy radicalmente a bajar de peso. Realmente lo que uno puede eliminar en grasa podría llegar a ser 5 litros o 6 litros, que eso es como el máximo que uno debería, desde el punto de vista médico, retirar de grasa de un ser humano, porque obviamente se retira la grasa, pero también se retira grasa con sangre. Entonces obviamente estamos alterando todo el equilibrio, el líquido que tiene el paciente, y entonces uno no debe pasarse de 6 litros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Eso algunas es importante, veces, doctora, ¿verdad? Que la gente sepa. No claro, se pueden pasar de 6 litros. Incluso cuando van donde un especialista y él le dice que le va a quitar más de 6 litros, ahí hay una alerta en la que tiene que estar la persona atenta a saber de que eso no puede pasar. Exacto. Entonces también llega un punto en el que uno tiene que ser muy realista y tiene que tomar el plan que tiene la persona, porque una persona siempre viene a donde un especialista con un plan y dice, bueno, yo quiero que me quiten tanto, yo quiero que me hagan mejor esto. Usualmente hasta le traen a uno una foto de cómo se quieren ver y todo. Como el artista y todo eso, doctor. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos ese plan del paciente y lo aterrizamos primero con las expectativas del paciente. Entonces uno le dice, no, vea, usted tiene en este momento una persona que tenga 30 kilos de sobrepeso, 40 kilos de sobrepeso, pues lógicamente no puede pretender verse bien con una liposucción, porque la liposucción lo que quita es algo sutil, digamos. Entonces lo que necesitamos es una persona que esté dispuesto a hacer un cambio importante en su cuerpo para después someterse a una liposucción y pueda lograr ese plan que tiene en su mente. Pero entonces nuestro principal meta es que el paciente logremos aterrizarlo según su realidad a las expectativas que lograríamos llegar con la cirugía propiamente. Porque muchas veces la persona dice, yo me quiero ver como tal artista, y tiene una estructura corporal completamente distinta, entonces eso no se puede lograr. Entonces uno tiene también que ser muy realista y decirle al paciente, eso que usted está preguntando o que está solicitando no se va a lograr nunca, porque usted tiene esta y esta y esta situación, o esta y esta y esta estructura ósea, o esta estructura corporal que no nos va a permitir lograr este tipo de resultado. Entonces ese es el principal mito, ¿verdad? Que la persona dice, no, ahora yo me hago una lipo y me bajo 10 kilos. Pues a veces no pasa, digamos, uno logra eliminar ciertas zonas que tienen un exceso de grasa, logra moldear, porque la liposucción realmente es un procedimiento para moldear la grasa que nosotros tenemos en el cuerpo. Y bueno, dichosamente nosotros que tenemos la tecnología láser, en donde podemos asociar la liposucción al láser, entonces podemos ayudar un poco a eliminar un poquito más de la grasa, porque el láser, que es el procedimiento que nosotros utilizamos, inicialmente lo que hace es derretir la grasa, y ese efecto de donde la grasa se va derritiendo puede persistir más o menos hasta unos 6 meses. Entonces, en una persona que tal vez no quiere bajar de peso, pero viene y se hace una liposucción porque quiere eliminar unas zonas prominentes de grasa que tiene solamente en el abdomen o en los flancos, que es la zona lateral del abdomen, muchas veces me ha pasado que con el láser la persona logra bajar hasta 8, 10, 12 kilos de peso. Incluso las personas a veces me dicen, yo no quería bajar tanto y ahora estoy con 8 kilos menos o 10 kilos menos, porque el láser tiene esa ventaja, ¿verdad? Que también ayuda a derretir un poco la grasa, y ese efecto de destrucción tisular se va manteniendo a lo largo de más o menos unos 6 meses. Entonces sí podría ayudar un poquito a la persona que ya está tratando de definir su cuerpo a disminuir un poco de la grasa corporal y disminuir un poco de peso, pero no es algo que uno de por sí intente hacer como una per se.
Ok, eso es un mito. Una realidad, doctora, también es que cuando usted se hace una liposucción debe cuidarse en adelante la alimentación, hacer ejercicio, porque si no regresa otra vez al estado anterior, ¿verdad? Claro, y en algunas ocasiones hasta peor del estado anterior. Entonces es muy importante que el paciente comprenda que la transformación que estamos haciendo requiere obviamente de un cuidado posterior. Tanto pues no todo el mundo es del tipo atlético, ¿verdad? Que quieren empezar a hacer ejercicios y todo, pero sí por lo menos cuidarse un poco con la alimentación, especialmente reducir los alimentos ricos en grasa, las comidas rápidas y tratar de reducir un poco todo lo que son carbohidratos para poder lograr un poco más de equilibrio a la hora de la alimentación y comer bastantes vegetales, bastantes hortalizas que sean, digamos, en ensaladas, sopas, un poquito, ¿verdad? Comida que sea un poco más equilibrada, que no sea no sea muy enfocada en un solo grupo alimenticio, sino que tengamos también un poquito de frutas, un poco de verduras, un poquito de hortalizas, un poco de proteínas, siempre eso es súper importante, y entonces de esa forma pues tratar de reducir un poco la ingesta calórica para que la persona pueda mantenerse en un peso apropiado. Bueno, un saludo a Fernando Bosa, le manda saludos, doctora Fernando Hola. Bosa. Hazel Ortiz, Ariana Gómez, Steven Gledis y Giovanna Vargas Corrales. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. A don Fernando un saludo especial. Él fue paciente de nosotros hace un tiempo, le hicimos una cirugía y está muy agradecido y yo le agradezco mucho sus palabras. Qué bueno, don Fernando. Cuéntenos entonces su testimonio y también si tienen ustedes alguna pregunta, estamos a la orden. Les recuerdo que, bueno, eso que la doctora habla de conversar con el paciente, analizar su historia clínica y un poco de qué es lo que él necesita, se hace por medio de una cita personal, o sea, frente a frente con la doctora. Si usted desea sacar alguna cita, ¿verdad? Puede llamar al 2222-6441 o escribir al correo. ¿Usted el correo también le gusta como medio de comunicación, doctora? Claro, sí, por supuesto. Tenemos dos correos. El que usualmente la gente escribe es el info@plasticsurgerycr.com y también tengo el mío que es el mcenteno @plasticsurgerycr.com. Perdón, me faltó. plasticsurgerycr.com. Por el Messenger del Facebook también, donde estamos bastante mensajes. Y para que la gente siempre sepa, que usted es la que responde esos mensajes. Y tenemos también un WhatsApp, que es el 7110-5090 para sus consultas y también sus necesidades de sacar cita o cambio de citas. Okay. Ahora, con la cita preoperatoria siempre es importante que ustedes comprendan que es una hora en donde se le dedica al paciente toda la atención para evaluar el problema o la situación de salud que la persona quiere que resolvamos. En esta primera cita lo que hacemos es que evaluamos al paciente integralmente, revisamos todos sus antecedentes médicos preoperatorios, todas sus enfermedades asociadas, como si padecen de presión alta, azúcar en la sangre, si tienen problemas en los riñones, si tienen problemas pulmonares, etcétera. O sea, vemos todos sus antecedentes, además vemos si el paciente es alérgico a algún medicamento en particular, porque es importante que muchas personas son alérgicas ya sea a la penicilina, los AINES como el Voltaren, por ejemplo, diclofenac, todo este tipo de medicamentos. Entonces siempre es muy importante saber toda esta historia clínica del paciente antes de llevarlo a sala de operaciones, porque cuando el paciente está dormido y empieza a hacer una alergia, ya uno no tiene opción de preguntarle al paciente si padece de alguna alergia o si tiene algún trastorno con algún medicamento en específico. Entonces siempre es importante llenar toda esta primera hoja inicial del paciente en cuanto a su historia clínica. Por otra parte, saber todos los antecedentes quirúrgicos que ha tenido el paciente, qué cirugías se le han hecho, porque no es lo mismo operar a una paciente que ya tiene una liposucción previa, que tiene un poco de alteración de la circulación de esa zona, que operar a una persona que nunca ha tenido ninguna cirugía previa en la zona abdominal o en la pierna o en el muslo o en el brazo. Por otra parte, vemos también todos los antecedentes familiares de la persona, si existen enfermedades hereditarias, que eso también en algunas opciones, en algunas situaciones es bastante importante. Y por otra parte, evaluamos al paciente con su plan que trae mentalmente quirúrgico, lo aterrizamos con lo que podemos lograr de acuerdo a la valoración que nosotros estamos viendo, y llegamos finalmente a lo que sería entonces el plan quirúrgico, que es una combinación de lo que el paciente quiere con la recomendación médica y con la realidad de lo que podríamos lograr en ese paciente. Una vez que terminamos esa valoración, al paciente le hacemos
todas las órdenes de laboratorio que vamos a necesitar para que se haga sus exámenes. Si el paciente tiene alguna enfermedad asociada, necesitamos una valoración de ya sea un cardiólogo o un internista, pues en algunas ocasiones un reumatólogo, o también podemos necesitar una valoración de un urólogo. Y entonces, una vez que tenemos todo el visto bueno de todas estas especialidades en donde la persona necesita ser vista, entonces procedemos a llevar al paciente a sala de operaciones. En esta consulta también se le hace la receta de todas las medicaciones que el paciente va a necesitar, y por otra parte también le damos esta hojita, que es una hojita que nosotros tenemos de recomendaciones preoperatorias, en donde el paciente se prepara para el día de su cirugía con cosas muy importantes, como por ejemplo que tiene que venir en ayunas, y otra serie de recomendaciones como por ejemplo remover el esmalte de las uñas, no aplicarse el maquillaje o cremas o desodorantes el día de la cirugía, y una serie de recomendaciones que el paciente tiene que seguir para el día especial, que es el día de su procedimiento quirúrgico. Imagínese, doctora, todo eso se da cuenta el paciente solo si consulta, ¿verdad? Solo en una cita preoperatoria, que es toda una hora en donde hablamos de todas estas cosas importantes y detalles tan válidos en el momento que tenemos que tomar la decisión de operar al paciente. Entonces, para que ustedes comprendan que algunas personas a veces me escriben y me dicen, no, pero es que yo no quiero ir a la cita preoperatoria, y desgraciadamente es una cita súper importante en donde obtenemos información muy valiosa para que la persona pueda estar en seguridad absoluta y que se resguarde su salud y su seguridad en todo momento. Entonces esto es sumamente importante para que ustedes lo tomen en cuenta, porque nuestra prioridad es que en todo momento el paciente primero que todo salga sano y luego que salga lindo. Pero en todo momento necesitamos conocer al paciente primero. Yo siempre he dicho que es muy sospechoso que una persona quiera acostarse en una cama quirúrgica sin conocer al cirujano que lo va a operar. Entonces siempre es sospechoso también que yo quiera que un paciente se acueste en esa cama quirúrgica sin yo tampoco conocerlo, porque existe también una química que tiene que haber desde el punto de vista profesional, en donde yo logro conocer a esta persona y saber cuáles son sus aspiraciones con la cirugía, qué vamos a lograr desde el punto de vista quirúrgico, cómo se va a comportar la recuperación, porque también esta cita preoperatoria es una cita en donde yo les enseño fotografías de otros casos, les explico cómo va a ser la recuperación del paciente, cuánto tiempo va a necesitar para sentirse bien, para volver a sus actividades normales, si va a necesitar una incapacidad o si no la va a necesitar. O sea, son una serie de detalles que todo eso se ve en la primera cita, y es sumamente valioso tanto para nosotros como profesionales como para ustedes, porque es un momento en el que ustedes pueden conocernos y darnos cuenta de si nosotros conocemos esa patología, si sabemos cómo tratar esa patología y si va a ser un buen resultado con ese tipo de cirugía. Ok, doctora, don Fernando nos cuenta el testimonio de cuando vino acá. Muchas gracias. Dice que tuvo uñas encarnadas de los dos dedos gordos de ambos pies completamente desfigurados por 4 años. Y usted le curó, y hace varios años que no sufre de eso, tiene obviamente su eterno agradecimiento, que Dios la bendiga y que le dé muchos años de vida. Pues, eso es importantísimo. Qué bendición, sí, qué bendición, porque muchas veces uno opera al paciente y uno no lo vuelve a ver. Y entonces es muy lindo saber de los pacientes mucho tiempo después, de saber que están bien, que se sienten contentos con el procedimiento quirúrgico que hicimos y que pudimos resolver finalmente un problema que tenía 4 años dándole dolor, mal olor, vergüenza a una persona. Entonces realmente quiero que sepan que para nosotros desde el punto de vista profesional es súper importante conocer estos testimonios, saber que somos un instrumento en la curación de esta persona, y don Fernando, me llena de alegría y de orgullo poder contar con este testimonio de que pudimos ayudarle a usted en su patología, que realmente, si ven las fotografías, podemos ponerlas ahora más tarde, son fotografías realmente de un cambio radical de esas uñitas, y realmente soy una persona muy feliz cuando oigo las historias de ustedes donde me dicen que están súper bien, que se sienten contentos, que no volvieron a tener problemas, y eso para mí es un gran orgullo. Muchas gracias. Doctora, aprovechando este testimonio también, recordarles a las personas sobre la especialidad de cirugía plástica y reconstrucción, ¿verdad? Que sepan de que va más allá. Hay muchas oportunidades que tienen para mejorar su vida por medio de la cirugía plástica. Entonces podríamos rápidamente, un paréntesis pequeño, explicarle a las personas que lo ven por primera vez cuáles son los trabajos que usted puede hacer como especialista acá en la clínica, que pueden tener servicio en Universal Plastic Surgery, y que ellos sepan pues por dónde tal vez pueda que la necesiten y quieran venir acá a consultar. Claro, usualmente los cirujanos plásticos nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el área de la piel.
como por ejemplo el cierre de úlceras, problemas con uñas, como por ejemplo las uñas encarnadas, infecciones a este nivel también. Usualmente tenemos que ver con las quemaduras y con todo lo que tenga que ver con piel, que son diferentes procedimientos quirúrgicos que podemos hacer para reconstruir la piel y que la persona vuelva a tener una integridad de la piel completamente. Digamos eso más desde el punto de vista reconstructivo, y obviamente desde el punto de vista plástico estético nosotros también nos dedicamos a toda la cirugía que tiene que ver con embellecer alguna parte del cuerpo o devolver las estructuras a su posición original para que la persona logre verse más joven, más atractiva y también estar un poco más feliz con la forma en que se ve ante el espejo. Entonces, por ejemplo, tenemos cirugías faciales, tenemos cirugías de levantamiento mamario, aumento mamario o reducción mamaria. En el caso de los hombres, podemos hacer liposucciones láser del abdomen, de la papada, que es una zona que también tiende a afectarle a uno mucho la imagen, especialmente en profesionales, ¿verdad? Podemos hacerles también el procedimiento de la resección de la glándula mamaria en el caso del crecimiento masculino, y eso podríamos incluso hablarlo un día en un Facebook Live, porque es un tema súper interesante, tiene muchas diferentes opciones quirúrgicas que podemos utilizar y es algo que a los hombres muchas veces les llena de mucha inseguridad y les da un complejo muy fuerte. Entonces, para un hombre a veces llegar a la playa y no querer quitarse la camisa, pues es algo que realmente le marca la vida en muchos aspectos y podemos mejorar eso también. Bueno, por otra parte tenemos procedimientos también reconstructivos, como en el caso de la microcirugía, que podemos tomar tejidos de una parte del cuerpo y trasladarlos completamente a otra parte diferente del cuerpo, como en el caso de las personas que han sido mastectomizadas, es decir, que han perdido una mama por consecuencia de cáncer. Entonces, a veces en estos casos lo que hacemos es que utilizamos el abdomen y ese tejido graso lo pasamos para la zona mamaria con microcirugía, y podemos hacer otros tipos de reconstrucciones como de mano, por ejemplo, que hicimos hace poco una reconstrucción de mano. A ese paciente vamos a estar hablando de ese paciente prontamente porque le hicimos una reconstrucción con microcirugía y posteriormente surgieron una serie de complicaciones con la microcirugía y tuvimos que eventualmente eliminar esa parte del dedito porque, como dice uno, socialmente no pegó. Entonces, como se tapó la arteria, se tapó la vena, y entonces tuvimos un problema de irrigación sanguínea y tuvimos que descartar ese dedito y tuvimos que hacerle un procedimiento reconstructivo a la mano. Ahora se encuentra muy bien, ya después vamos a poner las fotografías, está muy bien el dedito y le hicimos una cirugía bastante interesante que podemos eventualmente compartir también con ustedes. Doctora, bueno, cerrando el paréntesis informativo. Sin paréntesis, como 20 minutos. Paréntesis informativo, bueno, le quiero mencionar que Giovanna Vargas dice que es un éxito y lo más importante que está en muy buenas manos acá en Universal Plastic Surgery. Muchas gracias, Gio, un gran abrazo también. Sí, doctora, entonces continuando con el tema de mitos y realidades, ¿hay algunos otros mitos que usted ha tenido, digamos, como que aclararle a los pacientes, o que en general es la mayoría de las consultas que la gente tiene como esos temores y no acude al especialista porque dice, no, yo creo que o lo que le dice la gente, ¿verdad? Usted sabe que para todo hay en esto. Otro mito muy importante de la liposucción es que la liposucción también elimina la piel sobrante, y eso no es así. Entonces, en algunas personas, entre más liposucción hace uno, más tejido graso reseca, más tejido de piel va sobrando, y entonces en algunas personas no es el tratamiento de elección. Por eso es muy importante que ustedes consulten en todo momento con un especialista en cirugía plástica y reconstructiva, porque tenemos